¿La seguridad nacional es mucho más vulnerable de lo que generalmente pensamos? Lo digo porque en una semana creo que ha cambiado la conciencia de mucha gente tras el gran apagón y la parálisis de los trenes. No, la seguridad nacional siempre es vulnerable, porque la seguridad total no existe. Lo que ocurre es que hemos estado viviendo en una burbuja muy buena, principalmente los españoles, en la que la seguridad para nosotros no era algo tangible, no era algo palpable, no era algo que nos diéramos cuenta que existiera. Una de las cosas, voy a ser positiva de lo negativo. O sea, que percibamos la seguridad no es bueno, pero el hecho de haberla percibido significa que no estamos acostumbrados a que nos falte. Y eso es la información. ¿Por qué ha sido información? Porque no estamos acostumbrados a sentirnos inseguros. Pero debemos de ser conscientes de que esa inseguridad siempre existe. ¿Cuáles diría que son los agujeros negros de ese sistema de seguridad que abarca tantas disciplinas distintas? Bueno, primero la inversión. Y hay falta de inversión. Yo digo inversión, que a la gente le gusta decir gasto, pero a mí me gusta decir inversión porque considero que la seguridad es el pilar fundamental de la democracia. La seguridad es transversal absolutamente a todo. Entonces, en el momento en el que nos falta cualquiera de esos pilares, si nos fijamos, automáticamente nuestro modo de vida, nuestros valores, nuestra democracia se ve dañada. Aunque no se supiera la causa, ¿fue peligroso que el presidente del gobierno no se dirigiera a la nación hasta 6 horas después, en el sentido de trasladar mensajes como los que tú has trasladado de, oiga, padres de los niños, no vayan ustedes a recoger el colegio, están más seguros ahí, oiga, si tienen una radio a pilas, ténganla o compren pilas para estar informados y tal, oigan, no cojan el ascensor, oigan, o sea, es decir, que... Te entiendo. He entendido perfectamente. Mira, esto es de la falta de conocimiento y de la propia estructuración de la seguridad en España. A mí lo que me faltó, y esto lo he dicho por activa y por pasiva, es el mensaje psicosocial que calma a la población, que le dice qué es lo que tiene que hacer. No el mensaje político. ¿Por qué? Porque mi presidente tiene que estar buscando soluciones, mi presidente tiene que estar viendo qué es lo que pasa. Y si me está dando a mí el mensaje, no está buscando esas soluciones. Ahora hay que reclamar información, pero con paciencia. Es decir, yo la información que reclamo, ya como persona que está implicada en el ámbito de la seguridad y defensa, es que los expertos analicen lo que ha pasado y me digan qué ha pasado y me planteen las soluciones. Y no es que me digan exactamente qué ha pasado, sino que me planteen las soluciones para que esto no vuelva a pasar. Esa es la información que reclamo ahora. La información que reclamo durante la gestión de la crisis es no la que reclamo, es que como persona que se dedica a ello y se ha dedicado a ello demando, 1, calmar, porque lo que más me importa durante una crisis es la vida de las personas. Y segundo, que lo hemos dicho, es qué es lo que tienes que hacer para que lo hagas. Esa es la información que yo demando y que creo que no se ha aportado en España nunca. Y luego hay que enseñar a las personas que mi satisfacción pornográfica de información no tiene por qué ser satisfecha, que es más importante las vidas de las personas y la gestión de la crisis a que yo tenga que saber como persona que no está implicada, porque ni siquiera yo que me dedico a esto, por qué han ocurrido las cosas. Ya me lo explicarás, porque como ciudadana tengo derecho a saberlo como cualquier otro, en su momento, pero no durante la crisis. Poco después del robo de cable, hablando ya de cerrando apagón, hablando de los trenes, tú dijiste en la tele, que coincidimos el otro día, que te inclinabas por la tesis del sabotaje, que con los elementos que tú tenías y de tu experiencia en el sector y analizando lo que había sucedido... Podía haber sido un robo, pero que serían muy torpes. Sí, y tú te inclinabas por la tesis del sabotaje. Días después, y me interesaba mucho que nos viéramos, la Guardia Civil ha dicho estar investigándolo como un robo común. Claro, es que no se investigan como sabotajes. ¿Cómo se sabría si es un sabotaje? Solo se sabe atrapando a las personas y conociendo cuál es el objetivo de la acción. ¿Y tú sigues convencida de que el objetivo era un sabotaje y no un robo? No, yo no estoy convencida de una cosa u otra. Yo soy analista y te digo que esos cables, porque es otra cosa que he oído, no, es que se roba cable muchas veces. Digo, eso lo dije yo, la cantidad de cable que se roba. Pero ese tipo de cable no se suele robar. Habrá habido 2, 3, 4, 5 veces que se ha robado ese tipo de cable, un cable de datos. No un cable puro y duro de transmisión de electricidad que tiene una sección más grande. Punto 1. Punto 2, que ocurriera de manera simultánea. Punto 3, que no se llevaran tanto cable. Punto 4,
en la fecha, la hora, el día. Es decir, ¿puede ser una banda de ladrones? Por supuesto que es una banda de ladrones. Tú encargas a una banda de ladrones que te robe un cable determinado, que es lo que hablamos al principio de la conversación, que los ladrones no son tontos. Que uno no se mete a robar una casa cualquiera, que antes hace su investigación y sabe perfectamente a lo que va. Yo lo que dije y sigo sosteniendo es que una banda de ladrones robaran ese tipo de cable cuyo balanceo entre riesgo, beneficio, porque si lo robas es para algo, sí. Lo robas para vender. El beneficio que tienes frente al riesgo, lo dije además contigo, sí. Qué torpes deben de ser. Que puede ser, por supuesto, todo es posible. Es como el riesgo no es cero, todo es posible. Que puede ser, segundo, que lo pueden incluso vender. Pero ¿cuál era el objetivo real de los ladrones? ¿Robar un poquito de cable, arriesgarse y venderlo? ¿O su objetivo real era otro? Y eso solo, y lo dije también, eso solo lo saben ellos. Y eso la Guardia Civil no puede presuponerlo en sus informes, porque estaría cometiendo, puede intuirlo, puede incluso estar sobre la pista, pero hasta que se siente delante de los que han cogido y te diga, no, si yo lo robé por esto, tú no sabes la motivación. Coronavirus, la Dana, el apagón, los trenes, cada una en su magnitud, que no es la misma. Y ahora el satélite ruso que nos va a caer. Claro, las 4 cuestiones han puesto sobre la mesa una realidad incontestable que creo que se puede compartir desde la derecha y desde la izquierda, es que España no había realizado las grandes obras estructurales que convenían. En la Dana podemos hablar de los cauces, en el coronavirus podemos hablar del sistema sanitario, en el apagón podemos hablar de que el sistema es más vulnerable de lo que creíamos, en los trenes hay algunas inversiones que tú decías el otro día que había que haber hecho, no sé, bueno, en fin. Claro, todas estas obras que conviene hacer cuanto antes, ¿es posible hacerlas con un gobierno que se sostiene en una mayoría de partidos independentistas que no piensan en el bien común? A ver, el problema de todo esto es que mientras no haya una mayoría absoluta, ese problema lo vas a tener siempre. Siempre, porque las ideologías son distintas. Porque a mí me dicen, no, yo estoy de acuerdo con esos grandes acuerdos de Estado, pero tenemos un problema ahora mismo con el Partido Popular, te lo digo así de claro. O sea, a mí no me pasaba tanto en defensa y seguridad, que si te fijas, oye, llegamos a muchos acuerdos. Y tal vez este sea uno de los grandes pactos de Estado que se pueda llegar, el de seguridad y defensa. Porque tal vez en esto estemos más cercanos ideológicamente que los extremos. En una mesa de negociación siempre hay que asumir costes a favor y costes en contra, tanto unos como otros. Esto lo asumió Aznar cuando pactó con los independentistas y lo ha asumido el Partido Socialista, el presidente del gobierno, cuando ha tenido que pactar con independentistas. Pero eso te pasa cuando tienes que pactar. El momento en el que tienes que pactar quiere decir que el otro o quiere meter cosas. Algunas podrás estar de acuerdo porque son aportaciones que tú a lo mejor no habías tenido en cuenta y tú quieres incluso incrementar dentro de que eso ocurre muchas veces. Hay muchas veces que llegamos a acuerdos que la gente no sabe en las enmiendas que se aportan a las leyes, aunque luego no se vote a favor, aunque el Partido Popular no vote a favor, pero se incorporan muchas veces muchas propuestas que son positivas y que a lo mejor tú no has tenido en cuenta. Pero siempre y cuando no haya una mayoría absoluta, el problema, entre comillas, porque es democracia, de tener que llegar a acuerdos, lo vas a tener con unos o con otros partidos. Cuando hablas, Zaida, se te percibe de lejos esa frustración por no haber conseguido en política que se implantara la formación social mínima sobre la seguridad. O sea, era uno de tus objetivos y lo peleaste mucho y tal. Pero lo que quiero preguntarte es, hablando en plata, ¿qué pasó? ¿Por qué no fue posible? Por los dos extremos ideológicos que hay ahora mismo. La polarización ideológica que también está afectando de alguna manera a la convivencia, que no deja de ser seguridad, y a la seguridad de nuestro país, ¿no? Cuando se planteó, porque se planteó, fue bien percibido. Fue bien percibido. De hecho, en un principio se metieron en los borradores el hecho de que nuestros hijos aprendieran qué es el servicio público de la seguridad y la defensa, nuestras Fuerzas Armadas. Pero claro, dentro de ese servicio público entraba que es nuestra bandera, la Constitución, qué unidades tienen las Fuerzas Armadas, para qué están. Y eso, una parte de la izquierda dijo que si íbamos a adoctrinar en españolismo a nuestros hijos.
como si fuera malo. Es decir, que tú enseñes a tus hijos que tienen un servicio público, que son las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, es españolizar, o es enseñarles que tienen un servicio público muy importante que les puede ayudar a socorrer en cuestiones como una dana, como una agresión física, como un robo, como puede ser un terremoto o una filomena. ¿Es malo enseñar a nuestros hijos para qué sirven esa función, ese servicio público en el que hay que invertir? No. Pero luego, por otro lado, la extrema derecha se quería apropiar de símbolos de una manera manifiesta que también eran denostados por la extrema izquierda. El implementar seguridad es ideología, pero no es radicalismo. La seguridad no significa que tú tengas que llevar un arma encima tuyo. Ni que el hecho de que entre alguien en una propiedad te dé a ti derecho a dispararle o utilizar la violencia como forma de... La seguridad no es violencia. O sea, que el PSOE se rindió a Podemos, Sumar o lo que fuera y Vox también jugó su papel. No es que se rindiera, porque fíjate que aquí el Partido Popular y el Partido Socialista lo que ocurre es que al final... Bueno, tenían los votos, eso te iba a decir. Sí, pero luego el Partido Popular no votaba la ley al completo. Claro, porque había otras cosas que no le gustaban. Claro, había cuestiones que se votaban, las enmiendas, que podías sacar mayor... El problema de las leyes, entre comillas, es que tú hay enmiendas que puedes estar de acuerdo con el Partido Popular, pero luego en su conjunto no te la vota, con lo cual sí, me has votado la enmienda, pero si no, en su conjunto no me la votas, tengo que dialogar, tengo que llegar a un acuerdo con aquellos que me vayan a votar el conjunto, y en el conjunto tengo que buscar lo máximo posible positivo que esté dentro de tus parámetros ideológicos, que para eso estás gobernando. ¿Tú cómo conciliabas esto? ¿Tú cómo llevas? Porque este tema que es tan importante y que tú estás ahora describiendo es mucho más difícil de explicar y de convencer en la izquierda que en la derecha, España, sí. porque Vox se apropiaría de los símbolos y estoy de acuerdo contigo en que lo hace, España, sí. pero con el tema de las Fuerzas Armadas y de la inversión en defensa no tiene ningún problema, pero en cambio en la izquierda ya has visto declaraciones de Podemos, de Sumar y de los partidos nacionalistas de izquierdas llamando a Sánchez señor de la guerra, Porque es un populismo, al partido tal. a mí ¿Tú cómo llevabas eso siendo diputada del PSOE? Eso de lo de Ione Belarra, que envíes a tus hijos a morir, digo, no te preocupes, que ya los están enviando otros por ti. Eso es demagogia pura y dura. ¿Y tú cómo lo llevas siendo diputada del PSOE? Fatal. Yo no como diputada del PSOE, no te equivoques. Como militar, que sí Bueno, doy esa zona de operaciones. Eso por supuesto, pero hay que decir con el añadido de que no eres una militar cualquiera. Yo dentro del Partido Socialista hay más apoyo, se concita más apoyo a esto, por eso no ha sido a lo mejor tan difícil. Pero ¿qué ocurre? Que es que es cierto que el arco parlamentario es muy jodido llegar a acuerdos.